Ahorita vamos a empezar, solo voy a buscar en el Drive las suspensiones. Aquí está. Ok, hay algunas que me interesa que las veamos. Déjenme ver si lo tengo acá. Déjenme ver. Aquí está. Aquí está. Bueno, voy a tratar de ver si me lo proyectan, pero si no, pues lo voy a descargar. Bueno, espero que estén bien. Vamos a continuar con el tema relacionado con el poder o mandato. Espero pues finalizar el día de hoy y ya proseguir pues a otro tema para el día miércoles. Solo déjenme ver que aquí está. Me pasaré a la otra ventana. Y lo voy a hacer un poquito más grande. Solo voy a cerrar la puerta. Bueno, como en el tema relacionado con el poder o mandato, pues es bastante amplio. Realmente hay muchos aspectos que tendríamos que ver, pero voy a pues a tratar de darles o de explicarles, y necesito que tengan su ley a la mano para que nosotros podamos verlo consultando nuestra ley, ¿verdad? Solo quiero ver, aquí tengo el código del notariado, pero tengo uno que es el que más me gusta utilizar, no lo encuentro. Por acá. Bueno, vamos a utilizar este que tengo aquí a la mano. Bueno, aquí lo tengo. Cuando pues vimos algunas diferencias, ¿verdad? Las que están reguladas en el 190 en relación de la ley del organismo judicial en relación a los mandatos judiciales. Pero también tenemos mandatos especiales y mandatos generales. Y para eso pues voy a necesitar su código civil, su ley del organismo judicial y su código de notariado a la mano. Estas son algunas causales o situaciones en las cuales los notarios incurren en más errores al momento de cartular mandatos. Y pues esto obviamente lleva el logotipo del organismo judicial porque lo descargamos pues de la página, ¿verdad? ¿Cuáles son esos casos recurrentes que motivan una suspensión de inscripción de mandatos? Entonces está como clasificado, por así decirlo, las suspensiones según el documento notarial, que sería la escritura pública, ¿verdad? El testimonio que presentamos de la escritura pública, el testimonio, recuérdense que es registro de mandatos para el testimonio, el testimonio especial va también al archivo de protocolos, pero no es la misma unidad. Nosotros vamos a registrar en el registro de poderes el testimonio.
Bueno, la clasificación que hay es con base al documento notarial, que sería la escritura pública, errores que contengan la escritura pública. Está también en relación al testimonio, porque aparte pues hay errores que se cometen propiamente en el testimonio. También está en relación al contrato en sí, el instrumento público también, pero son otros aspectos que vamos a verlos despacio. También está en relación a al documento proveniente del extranjero, si no estoy mal, déjenme ver. Bueno, en relación a la tributación, ¿verdad? El impuesto fiscal, yo creo que acá no está la clasificación. Ahí está, mandatos provenientes del extranjero, para que tengamos una mayor comprensión. Entonces, voy a tratar de explicarles algunas. Espero pues poder finalizar, y si no, pues vamos a continuar con este tema. El día miércoles me va a dar la promesa el licenciado Stalet. Entonces, hoy quiero avanzar un poquito con esto. En relación al documento notarial, pues hay aspectos que el código de notariado, y algunos pues ya los hemos explicado en clase. Por ejemplo, el tema relacionado con las abreviaturas o cifras de los instrumentos públicos. Es algo bastante común, aunque no lo crean. Algunos notarios pues omiten colocar en letras, ¿verdad? Recordemos que nuestro código de notariado nos regula en el artículo 13. Que los documentos en el protocolo deben de llenarse las formalidades siguientes. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviatura. De manera legible se entiende que se entienda, ¿verdad? Se comprenda. Sin embargo, hoy precisamente vi un testimonio donde al momento de imprimir el notario, como que tenía un defecto su impresora, que la primera línea como que la juntaba. Entonces, al momento de reproducirlo, o sea, sacar sus fotocopias para presentar su testimonio al registro, no se leía, no se entendía, y mucho menos al momento de escanear los documentos, porque todos los documentos que ingresan al archivo de protocolos de la unidad de poderes van a ir escaneados para su registro. Entonces, al momento de hacer el escaneo, no se entiende. Y ese, pues, como es un registro, obviamente tiene que quedar perpetuo, ¿verdad? Para la eternidad, para nosotros nos vamos, pasamos, trascendemos, y pues los documentos tienen que quedar en el registro. Es por eso que así es bien importante que se entienda lo que se está reproduciendo. Las abreviaturas, en relación a las abreviaturas, a ver quién me hace el favor de leerme. Déjenme ver. Bueno, de hecho, el artículo 13.2 en el numeral 1, el que acabo de leer, ¿verdad? Que no deben de ir abreviaturas, pero hay una parte donde debe de consignarse en el cuerpo del instrumento público que no deben de ir abreviaturas. A ver, ¿en qué artículo está contenido esto que acabo de mencionar? Ahí está cerquita. Es el 13, el número 1, artículo 13 del Código de Notariado. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Número 1, los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano de manera legible y sin abreviaturas. Ahora, Ethel, por favor, léame el numeral 4. El 4. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará por lo expresado en letras. Muy bien, gracias, Ethel. Entonces, de por sí, no podríamos nosotros colocar abreviaturas. Y pues si hay números, en relación a los números, si hay discrepancia, nos señala la ley, en el cuerpo del instrumento público, o sea, en cualquier lado no, pero mucho menos en el cuerpo del instrumento público. Por eso era importante que viéramos primero la estructura del instrumento público,
para que comprendamos y lo señalamos en la ley. Así que les voy a pedir que pongamos bien atención. Recordemos que nuestro código de notariado es pequeño, pero tiene un alto contenido, entonces de mucho análisis. Y pues una palabra ya nos va a variar mucho el sentido de lo que en sí del contexto tendríamos que leerlo, ¿verdad? Y hay veces que no podemos interpretar la ley, sino que hay que leer el contexto para ver qué quería decir el legislador al momento, pues, de realizar la ley correspondiente. Entonces, en el cuerpo indica que ahí definitivamente si hay discrepancia entre letras y cifras, se va a entender lo que está expresado en letras. ¿Por qué se los cuento? Porque realmente al momento de ejercer muchos notarios se confunden. Miren, una vez se le suspendió a una persona por un número 1, pues, o sea, realmente, pero la ley sí es clara, ¿verdad? Si hay discrepancia, dice, entre letras y cifras, pues entenderá lo que está en letras, pero ¿y si no hay letras, qué hacemos? Entonces, sí hay que ponerle atención a esos detalles pequeños. En el numeral 2 indica, se omite indicar el número de orden, lugar, día o mes o año del otorgamiento. Recordemos que en el artículo 29 nos regula acerca de las formalidades que debe de contener los instrumentos públicos. El instrumento público va a contener, indica en el numeral 1, el número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento. Y en el numeral 4 nos indica la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario por medio de cédula de vecindad, que ya discutimos esto, el pasaporte o 2 testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Entonces, pero hay un artículo que nos va a regular que no nos puede faltar. ¿Cuál es ese artículo? ¿Cuáles son esas formalidades esenciales? ¿El 29 será, licenciado? El 31. 31. 31. 31. Sí, son formalidades esenciales. ¿Quiere que Gracias. se lo lea? Sí, por favor. Ok. Artículo 31, Código de Notariado. Son formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Número 1, el lugar y fecha de otorgamiento. 2, nombre y apellido o apellidos de los otorgantes. 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan, la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro. 4, la intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. 5, relación del acto o contrato con sus modalidades. Y 6, las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. Muy bien, muchas gracias, Eto. Entonces, acá podemos ver que de este numeral 2 hay unos requisitos formales esenciales que no deben de faltar, ¿verdad? De estos, pues, está el lugar y fecha del otorgamiento relacionado con ese numeral. Entonces, no, si lo omitimos va a ser sujeto de nulidad. Ya sabemos que no es simplemente incurrir en una multa, sino que puede ser sujeto de nulidad el instrumento público y es responsabilidad nuestra como notarios si nosotros omitimos estos datos. También en relación a los testigos que yo les platicaba acerca de, bueno, que tenemos que consignar que son civilmente capaces, idóneos y de conocimiento. El notario, a ver quién me colabora y lee el artículo 52 del Código de Notariado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Artículo 52. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identificación por los medios legales. Ajá, su identidad por los medios legales, gracias. Entonces, acá nos indica que los testigos, ¿quiénes califican a quienes comparecen? ¿Quién califica a quien comparece? El notario. El notario. Así es. Entonces, él tiene que decir que son civilmente capaces, idóneos y de su conocimiento, si son de su conocimiento, ¿verdad? Y si no, pues tiene que cerciorarse de su identidad y consignarlo, aunque yo les sugerí que mejor lo realicen, que siempre los identifiquen, aunque sean de su conocimiento, por seguridad suya.
Bueno, en relación a, por ejemplo, a los errores en el nombre de los otorgantes, el número de identificación, edad, profesión, oficio, nacionalidad o domicilio, y se consigna una región geográfica como nacionalidad, que platicábamos del americano, ¿verdad? O estadounidense, que era lo correcto, que varía totalmente. Entonces, hay que tener cuidado porque estos datos, muchos sí los podría realizar el notario por mí ante mí al momento de omitirlo. Por ejemplo, hoy omitió alguien la profesión, pero hay aspectos que son de fondo, hay requisitos que son de fondo y otros de forma. ¿Cuáles serían de fondo y cuáles serían de forma en este numeral? A ver, ¿quién se anima? Hoy ni los miro, pueden hablar. ¿Quién me dice? Todos LICDA, todos son de forma, porque están en la introducción del instrumento. ¿Quién dijo eso? Eliu. Eliu, bien dije yo que era Eliu. Bueno, Eliu, pues hay unos que realmente no podrían ser declarados por, o sea, el notario no podría al momento de omitir cualquiera de estos datos por mí ante mí, por ejemplo, en relación, bueno, yo sé que su punto de vista es en relación a la fe pública. Con base en la fe pública, cualquiera diría, bueno, es que él me lo declaró, ¿verdad? Él me declaró que, bueno, se identificó la persona. Ahí, pues está bien, porque con base a su fe pública, él podría indicar, omití, por ejemplo, la edad y si me lo puso a la vista, o la profesión o el oficio, o la nacionalidad, o el domicilio. Fíjense que hay aspectos bien importantes que no podrían ser ampliados por el notario, por mí, ante mí, sino que tienen que ser de fondo y que los tienen que declarar propiamente el compareciente. Entonces, recordemos que nuestro artículo 77 nos regula que el notario le es prohibido y menciona, pues ya vimos este artículo, varios aspectos, pero dice que él sí podría autorizar actos o contratos a favor suyo o de sus parientes, sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí ante mí los instrumentos siguientes. Dentro de estos indica los poderes que confieres, no, este no. Vamos a ver, la aclaración y la ampliaciones y aclaraciones que tengan por objeto único enmendar errores u omisiones de forma en que hubiera incurrido siempre que no sean los que están contemplados en el artículo 96, que son la enmienda, ¿verdad? Por ejemplo, las declaraciones de los otorgantes son de fondo. Los nombres y apellidos de las personas. Mira, ahí hay una situación en la cual indican, pues, en el registro, bueno, si él lo está identificando, se está identificando con él, porque obviamente él tiene que calificarlo. No podría él venir y decir, no se llama Mara, se llama María. Pero no, este sí es un aspecto de fondo. Tiene que comparecer el otorgante. No lo podría hacer el notario. Cualquier declaración o gravamen también, ¿verdad? El precio o el valor estimado del bien. La identificación de los bienes. Pero, por ejemplo, de forma podrían ser medidas superficiales, la fecha del instrumento, en relación a las declaraciones de los otorgantes los tienen como de fondo, pero hay aspectos que, por ejemplo, se han autorizado allá. ¿Por qué? El notario tiene fe pública y yo creo que también es importante darle valor a esa fe pública que tienen los notarios. Si él se está identificando, le está dando su documento de identificación, a él sí le puede hacer constar, bueno, es que él se identificó delante mío y me consignó que su número de DPI es tal, y por error yo consigné tal número. Para mí eso es válido. También si, por ejemplo, en relación al domicilio, allí sí le han puesto pues algunos peros en relación al domicilio, porque esa es una declaración. Realmente, aunque esté consignado en el DPI
que fue extendido en tal departamento no significa que ahí precisamente va a estar el domicilio. Ahí sí considero que es de fondo, que tiene que el compareciente tiene que volver a presentarse ante el notario y hacer una ampliación. En relación a la nacionalidad, pues ahí también diría yo, porque puede estar nacionalizado en otro país y eso pues tiene que tener fe, con base a la fe pública, decir, bueno, me puso a la vista el documento en el cual indica que es guatemalteco, ¿verdad? Por ejemplo. Profesión, oficio, pues ahí tendría que sí ser declarado por el compareciente. En relación, pues, eso serían, ¿verdad? A la edad, pues, con el documento de identificación, bueno, omití, consigné mal o por error coloqué que era de tal edad, sin embargo, con base al documento de identificación, es de tal edad. Bueno, perdón, de tal nombre, ¿verdad? Y la edad, pues, realmente no está consignada en el DPI. ¿Sí está consignado? No, ¿verdad? ¿Alguien que tenga a la vista su DPI? No está la edad, solo el año de nacimiento. Solo el año de nacimiento. Bueno, pero aparece el año de nacimiento. Sí, Ligda, y con respecto a los datos que aparecen en el DPI, ahí no, si un registro no quisiera recibir una ampliación, modificación o aclaración por mediante mí, con base a los datos que están en el documento de identificación, no estaría atentando contra la fe pública registral. De hecho, hay mucho desmérito hacia la fe pública del notario. De hecho, miren, hay aspectos en los que yo sí no estoy de acuerdo, porque me dicen, no, pero tiene que comparecer, comparecer el compareciente se oye redundante, pero tiene que, pues, volver a faccionarse mediante el compareciente, ¿verdad? Con la declaración del compareciente, pero yo les digo, miren ustedes, la fe pública del notario, y al final la responsabilidad son de los notarios, ¿me entienden? No sé si me explico, pero a lo que me refiero es que sí se ha desmeritado mucho la fe pública del notario, pero la responsabilidad y la culpa, si quieren verlo, ha sido hasta propia de nosotros los notarios. Hay aspectos, miren, así como de ejemplo rápido, porque yo sé que tenemos que avanzar, pero han presentado transcritos los testimonios y resulta que al momento de colocar las firmas indican, yo me imagino, quiero imaginarme de que toman un testimonio transcrito anterior y no le colocan y son 3 comparecientes y hace constar que hay 2 firmas ilegibles, entonces ¿dónde está el tercer compareciente? Son aspectos que ustedes tienen que revisar bien para no incurrir en estos errores, porque fíjense que, por ejemplo, hoy me presentaron un testimonio. Fue suspendido porque la firma no aparecía la huella, ¿verdad? De uno de los comparecientes. Sin embargo, al momento de que el notario volvió a presentar su instrumento, su testimonio, con una fotocopia más clara, se veía claramente la huella. Entonces me dicen, mire, ¿estuvo o no estuvo ahí presente la huella? Y les digo, miren, a lo lejos se ve la sombrita y se ve que está en el espacio donde está colocada la huella. Pero realmente se autoriza, no, sí se autoriza. ¿Saben por qué? Porque es la fe pública del notario, él es el que está haciendo constar de que está la huella. Ahí aparece que sí se nota que está muy pálida la fotocopia y es muy lógico que no le va a aparecer en la fotocopia la huella, ¿verdad? Gracias. Entonces, son aspectos que sí yo considero que sí ya es responsabilidad propia del notario, no es tanto nuestra. Claro que para nosotros tiene que quedar en el registro, ¿verdad? La fotocopia, la huella, ¿verdad? Que ya claramente si él está presentando un testimonio donde sí aparece ya más claro, más oscuro, por lógica ya aparecen pues los folios, que era otra cosa que también era muy pálido, y la huella, ¿verdad? La firma se miraba hacia lo lejos, entonces tengan cuidado al momento de presentar sus testimonios también, porque en los registros pues tienen razón, ¿verdad? Está muy pálido, no sé, se pareciera que no estuviera la huella, pero realmente sí está y pues ya al final es responsabilidad del notario, yo soy de esa opinión. Bueno, otro de los numerales nos indica que se omite consignar, recordemos que estamos viendo el documento, ¿verdad? El documento notarial. Entonces, se omite consignar en él o los otorgantes se encuentran en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Esto está consignado, pues, regulado en el artículo 29, en el numeral 3, que nos indica, vamos a ver, 29.
La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Es una declaración, ¿verdad? Donde él se encuentra en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Entonces, si se omite consignar esto, pues se los van a suspender. Todo esto que les estoy leyendo son como los aspectos, vamos a ver cómo lo tienen, casos recurrentes que motivan suspensiones de inscripciones de mandatos. Esto precisamente pues lo publicaron relacionado porque habían muchas suspensiones y a veces dicen, bueno, tratemos de adivinar qué quiere el registro. No se trata de eso, sino que el registro va a calificar instrumentos públicos, ¿verdad? Para poderlo registrar. Yo escuché una manita, ¿no? ¿No? Bueno, en el numeral 8 indica, se omite consignar que el notario tuvo a la vista los documentos fehacientes con los que acredita la representación que se ejercita. Este es un artículo muy importante porque recordemos, Ingrid tiene la mano levantada, no sé cuál es su pregunta, o si la puede plantear antes de que continúe. Bueno, se la voy a bajar. Ya no puedo. Bueno, gracias. Se omite consignar al notario tuvo a la vista los documentos fehacientes. Recordemos que como notario, solo voy a poner la luz porque ya no miro mucho. Recordemos de que el notario debe de calificar la representación. Eso lo vimos en las clases pasadas, donde él tuvo a la vista los documentos. Si nosotros omitimos esto, estamos omitiendo una formalidad esencial. En el artículo que nos leyó Ethel, indica, en el artículo 31 son formalidades esenciales. El numeral 3, razón de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación legal suficiente de quien comparece en nombre de otro. ¿Por qué indica el artículo suficiente? A ver. ¿Por qué indica suficiente? Ya se los he repetido en varias. Porque el mandato tiene que, cuando es un mandato especial, tiene que puntualmente definir qué le está permitido hacer o no hacer a quien le otorgamos el mandato. No. ¿No? No. Recordemos, Ethel, gracias, Ethel, por responder, pero recordemos que nosotros como notarios vamos a calificar los documentos que nos están poniendo a la vista. Y para mí es suficiente, ¿verdad? Sin embargo, pues hay algunos cargos dentro de una institución y recordemos que vimos la representación, ¿verdad? Por ejemplo, vimos con qué documentos deben de presentar cada uno dependiendo en la institución en la cual esté. Por ejemplo, pues una certificación donde fue de toma de posesión, se recuerdan que la mayoría indicaba de toma de posesión, ¿verdad? Y dependiendo del cargo que tenía. Pero para mí eso es suficiente. El rector, ¿cómo me va a presentar a mí? ¿Con qué documento? Solo va a decirme, mire, yo soy el rector. No, yo califico esa representación. Con base a eso, para mí es suficiente estos documentos, esa representación legal. Por eso es que nos indica que es suficiente, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes van señalando lo más importante dentro de la ley. Se supone que están viendo ahí directamente en la ley para ir señalando las palabras claves, porque en esas palabras está la trampa, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿verdad? Que, por ejemplo, no solo Ethel está en la clase, hay varios compañeros, no solo Eliu está en la clase, hay bastantes estudiantes. Y de hecho, pues yo cuando les pasamos ahí la lista también tiene un propósito. Bueno, se omite calificar la representación legal o expresar a que a su juicio y de conformidad con la ley dicha representación es suficiente para el otorgamiento del mandato, ¿verdad? Esto es en relación a la representación. Esta es otra suspensión distinta a la que ya vimos arriba, ¿verdad? Que aquí lo omitimos consignar.
Y acá omitimos calificar esa representación, ¿verdad? El numeral 10 nos indica se omiten las firmas de los otorgantes, intérpretes, testigos o del notario autorizante, que es el ejemplo que les indicaba que para la asesora, porque ahí miren ustedes, en el registro de mandatos por lo menos ingresan unos 400 mandatos diarios. Entonces, es una maquila realmente de poderes, ¿verdad? Es un movimiento impresionante y un análisis impresionante el que se realiza, ¿verdad? Y es a nivel nacional, tal vez la mayor carga la tiene Guatemala. De hecho, pues la mayoría la tiene Guatemala. Entonces, hay varios asesores que califican y se la pasan leyendo todo el día. Bueno, se omite consignar las firmas de los otorgantes, intérpretes, testigos o del notario autorizante. Algunos notarios, yo no sé, omiten por lo general, que es el otro numeral, el ante mí o el por mí ante mí, dependiendo del caso, por firmar rápido. Entonces, ¿qué sucede si los omiten el ante mí o el por mí ante mí? Pues que está regulado en el artículo 29, numeral 12. Lo que sucede es que incurren una multa, pero sin embargo, si omite la firma de un otorgante, volvemos a nuestro numeral, a nuestro artículo 31, formalidades esenciales. Numeral 6, las firmas de los que intervienen en el acto, contrato o la impresión digital en su caso. Si falta una firma, ya no se puede inscribir. ¿Por qué? Por varios aspectos, pero díganme alguno. Buenas tardes, licenciada. Yo considero que con la firma se está dando el consentimiento, entonces si no está el consentimiento de una de las personas que está otorgando, se podría decir que ni siquiera estuvo presente, pues solamente se están inventando los datos. Así es, muy bien. Ese es uno de los aspectos. Otra porque está regulado en el artículo 31, que es una formalidad esencial, o sea, no puede faltar. Otra es porque no hay unidad del acto. Recordemos los principios que tenemos. Unidad del acto. ¿Cuál es ese principio? Que el consentimiento de los comparecientes debe de ser delante del notario y el notario a la vez autoriza el instrumento donde se está plasmando el consentimiento de las partes. Sí, gracias, pero además adicionales que tienen que estar todos juntos. Hay otro ejemplo que hoy llegó un instrumento donde indica que una persona está privada de su libertad. Eso lo vamos a ver mañana. Está privada de su libertad, está faccionando un mandato a favor de la madre de sus hijos o de su esposa. No terminé de leer bien. Pero hay algunos aspectos aquí importantes. Eso los vamos a ver así despacio, pero realmente aquí hay un aspecto central en ese en ese mandato específicamente. ¿Y ese cuál sería? Que no está gozando de sus derechos civiles. Sí, pero ¿qué es lo más importante en ese mandato? No es que esté privado de su libertad. Es que hay un menor de por medio. Hay un menor. Entonces la ley debe y de hecho los registros deben de prevalecer los derechos de los niños, ¿verdad? Entonces, ese era el tema de discusión. Las personas que están privadas de su libertad podrían otorgar mandatos. Entonces, estaban en duda, ¿se puede o no se puede? Realmente, ¿podría alguien que tiene una prisión preventiva, que está preventiva, no está condenado, no tiene derechos civiles, no tiene derechos legales? A ver, ¿qué opinan ustedes? Para mí que sí tiene, licenciada. Para que dicten sentencia. Ya cuando tienen una condena, no. Pero, por ejemplo, hay aspectos bien interesantes en relación a la gente que está privada de libertad. El tema relacionado con el voto. Ese, pues, no es aspecto de este curso, pero realmente, pues, sí me gustaría que ustedes buscaran y analizaran. Claro que no va a ir a votar, pues está privado de libertad. No estará en el ejercicio de sus derechos civiles. ¿Podrá ejercer sus derechos civiles? No, porque se le suspenden cuando se emite la sentencia. Ajá, sí. Hay aspectos así bien interesantes, pero ¿qué sucede con el menor?
no podría, se le detienen los derechos a la menor también, o al menor. Son aspectos que sí hay que ver. ¿Quién levantó la mano? Considero, Lida, que en ese tipo de casos tal vez el juez que esté llevando el caso puede dar algún permiso o otorgar algún permiso especial a la persona para que realice el acto. Ay, no sé, eso sería lo ideal, pero capaz que se escapa, fíjese. Entonces, sí es un poco difícil ese tema relacionado con los que están privados de libertad. Aquí las medidas son un poco difíciles, ¿verdad? Ustedes, y cuando han ido a los hospitales públicos, se escapan o los matan o lo que sea, ¿verdad? Pero realmente podrá ejercer sus derechos civiles, esa es mi pregunta. Ahí me la van a responder. Se las voy a dejar de tarea para que me la respondan en la siguiente. Pero sí necesito que analicemos esto, por favor, porque necesito pues que no solo es de venir y hablarles, se trata también que ustedes investiguen, ¿verdad? Entonces sí quiero que lo realicen. Bueno, otro aspecto importante es que se omite dar fe de haber leído el instrumento, ¿sí? Disculpe que la interrumpa. Fíjese que me surge la duda con respecto a donde decía se omite la firma de los otorgantes. O sea que podría regresarlo, disculpe. Vamos a ver. Este es como el numeral 8, creo. El 10, el 10. No, el 10. Bueno, ahora mi consulta es, usted está diciendo que realmente estos mandatos no se pueden inscribir. Los que tienen estos errores no se pueden inscribir. Pero mi duda es, ¿nació a la vida jurídica el negocio o no? Porque usted está hablando directamente de que no se puede inscribir, pero no nos está especificando si nació o no a la vida jurídica. Ya. Pues recordemos que el artículo 31, volvemos al artículo 31, son formalidades esenciales. O sea, esto no nos puede faltar en un instrumento público. Y en el numeral 6 nos indica las firmas de los que intervienen en el acto contrato o la impresión digital en su caso. Significa que si falta una de las firmas, no podrían hacer a la vida jurídica. Me explico, porque realmente no hay unidad del acto, no están todos los comparecientes. Si falta alguno, pues no hace la vida jurídica, aunque la firme el notario. Peor si falta la firma del notario, ahí sí, menos que menos. El tema relacionado, por ejemplo, con los testigos, recordemos que la misma ley nos está indicando que no puede faltar ninguna de estas firmas. Además de, bueno, esta sí tal vez no, lo del intérprete no, pero hay en el artículo 42 de nuestro Código de Notariado, relacionado con el testamento, allí nos indica que son formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. Y dentro de esto nos menciona la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que esta ley exige y no podrían faltar en el numeral 8 que el testador, los testigos, los intérpretes, en su caso el notario, firmes el testamento en el mismo acto, indica. Tienen que firmar todos, que si el testador no sabe, no puede firmar, ponga su impresión digital y firme por él un testigo más. Aquí vamos a utilizar un testigo más que debe reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. ¿Cuáles son esas calidades? Que sea idóneo, civilmente capaz. ¿Qué más? Y de anterior conocimiento del notario. Ajá, está el artículo 53. Perdón. El artículo 52. Los testigos deben ser civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Si el notario no los conociere con anterioridad, deberá cerciorarse de su identidad por los medios legales. Entonces, debe de calificarlo también, pero además debe de llevar su firma. Pero si falta la firma de ellos, pues no podría, va a ser sujeto de nulidad, ese es el tema. Si nosotros omitimos, por ejemplo, un testamento va en una plica, lo llevamos al archivo y nadie lo va a abrir hasta que fallezca la persona. Entonces, ¿cómo nos vamos a enterar que le faltaba una firma? Hasta que abren el sobre, ¿verdad?
El tema es que hay aspectos que no podrían omitirse. Por ejemplo, todo esto que les estoy leyendo no significa que no va a ser inscribible. Sí, podría con una ampliación en algunos casos. Con otros casos, como por ejemplo el de las firmas, allí no la puede subsanar, porque ahí tiene que volver a fraccionar un nuevo instrumento público, porque las firmas es un requisito, pues, que es esencial, no podría faltarle. Caso contrario es, por ejemplo, que el intérprete que yo les comenté incluso de un ejemplo que llevaron un mandato, se inscribió y después amplió el notario indicando que había omitido, indicar que la persona no sabía español. ¿Podría hacer eso él? No, no puede. ¿Por qué? Porque nosotros calificamos un instrumento que él mismo está diciendo con base a la fe pública, ¿verdad? Pero si al faccionar el instrumento él se equivocó o lo omitió, nosotros no tendríamos manera de saber de ese caso en concreto, ¿verdad? En relación a que la persona, pues, necesitaba un intérprete para poder firmar porque no, el otorgante ignoraba el español. Esa ya la fe pública notario y es algo con lo que él tiene que cargar. Y por lógica, lo más fácil hubiera sido, pues, faccionar un nuevo instrumento público. ¿Qué sucedería más adelante? Va a ser sujeto de nulidad también. ¿Por qué? Porque van a haber dos instrumentos con los mismos comparecientes, solo que indican uno que no, omitió decir que hablaba o que entendía o que ignoraba el español y que necesitaba un intérprete, pero ahí es responsabilidad del notario, ¿verdad? Entonces hay aspectos que sí son responsabilidad nuestra propiamente como notarios. Bueno, para avanzar. Si omitió, pues el ante mí o el por mí ante mí realmente es una multa en lo que va a incurrir el notario en el registro. Se omite dar fe de haber leído el instrumento a los interesados, su ratificación o aceptación, omitió dar fe, ¿verdad? En el artículo 29, en el numeral 10 nos indica, ¿verdad?, que debe dar fe, porque esa es parte de nuestra función como notarios. Si nosotros, como indica el numeral 13, omitimos la advertencia de los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que deben presentar testimonio en los registros respectivos, en relación al registro hay una multa, porque hay una resolución que ampara esto. Voy a tratar de conseguirles esa resolución, pero en lo que incurre en relación al registro es en una multa. Ahora, para los efectos legales, pues mediante una escritura de ampliación podría subsanarlo. Cuando es un mandato otorgado que se va a ejercer de forma gratuita, que lo que vimos, no consta que el mandato lo acepta expresamente el mandatario. Entonces, vimos en el 1689 que debe de expresarlo, no solo lo va a aceptar, sino que lo debe expresar, lo acepto, ¿verdad?, expresamente el mandatario, porque lo va a ejercer de forma gratuita. Y pues en este caso el mandatario puede subsanarlo mediante una ampliación o aceptación, o aceptarlo en acto separado. Entonces acá dice, bueno, lo puede subsanar con una ampliación. ¿Se dan cuenta? En este caso sí hay cómo subsanarlo, en otros que no hay cómo subsanarlos. Tratándose de un mandato otorgado para levantar un arraigo, que eso es un pan de cada día ya, es muchísimo, es común. No consta el mandatario, lo acepta expresamente, que es como lo contrario relacionado con el artículo anterior. En este caso puede ser aceptado en acto separado, lo puede realizar en otra escritura. El instrumento público contiene adiciones entre renglonaduras y testados que no se salvan. Esto es algo común también. ¿Testan o no saben testar? Colocan, por ejemplo, voy a testar la palabra instrumento y no le colocan la línea. Entonces, a veces lo salvan, pero no lo testan. ¿Qué diferencia hay entre testar y salvar? ¿Qué diferencia? Salvar es cuando se hace la anotación que se testó una palabra y se pone de forma correcta, ¿no? Ajá. Pero testar es que vamos a colocarle la línea sobre la palabra que no queremos. Si vamos a adicionar, vamos a colarle corchetes, no, ¿cómo se llaman los? Diagonal, perdón, diagonal. Colocamos la palabra, ajá, correcta entre líneas, porque va, en realidad no es entre líneas, es entre renglonaduras, ¿saben? Esa es la palabra técnica que está en la ley. La vamos a colocar correctamente y después la vamos a salvar al final del instrumento público, previo a las firmas, ¿verdad?
Hay algunas personas que testan el ante mí, error. Ahí ya no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la firma ante mí está después de la firma de los contrayentes. De los comparecientes. Ajá, entonces eso no lo podríamos, no hay manera de cómo subsanarlo, y algunos pues han testado así y realmente pues no es válido, ¿verdad? Porque la ley sí nos indica cómo debemos de realizarlo y en dónde podemos realizarlo, ¿verdad? Ese es el error. Algunos que realizan el testado pero no lo salvan, que es lo contrario. Entonces son aspectos comunes, más comunes de los que ustedes creen. Bueno, algo bien común. Ustedes han visto que sale una publicación que está regulada en el artículo 37. Cuando nosotros omitimos con nuestras obligaciones notariales, vamos a salir en una famosa lista después de 10 días del fin de trimestre. Esa pues circula en todos lados, ¿verdad? Donde más de 3,000 notarios son los que salen ahí, que van a tener impedimento. El impedimento es diferente a estar inhabilitado. El impedimento está regulado prácticamente, digamos, el impedimento es leve, digamos, y el inhabilitado sí ya es más grave, para que, digamos, una diferencia así bastante práctica. Por ejemplo, el artículo 3 nos va a regular las inhabilitaciones, causas de inhabilitaciones. Y el numeral 4 nos va a indicar los impedimentos temporales. Entonces, el artículo 3 nos señala, tienen impedimento aunque diga impedimento, son aspectos en los cuales ellos no van a poder ejercer. En el otro todavía podrán hacerlo. Digamos, las personas que han sido condenadas no van a ser tratadas de la misma manera que los que tienen un auto de prisión. ¿Qué diferencia hay? No hay condena en auto de prisión. Está previamente, solamente está en detención por un tiempo. Pero las personas que están, por ejemplo, en el artículo 3, numeral 4, indica los que hubieran sido condenados. Estos notarios ya han sido condenados, ya tienen una condena, ya tienen una resolución, una sentencia, ¿verdad? Y ahí menciona varios delitos en los cuales pues incurriría el notario y por los cuales no podría ejercer el notariado. Más allá de cumplir una condena, que he visto tristemente pues algunos notarios detenidos en la profesión relacionado con pues por haber incurrido en cualquiera de estos delitos, la condena es que la tacha, digamos, todo queda razonado en el expediente electrónico de notarios y no prescribe. Esto no prescribe y ustedes se quieren postular a un cargo, han cumplido una condena ante la sociedad, ya pueden ser rehabilitados, pero acá les va a quedar el señalamiento para siempre. Esto no va a prescribir. Que esa sería en el caso, por ejemplo, de los que son inhabilitados. Y los que tienen impedimento es, por ejemplo, el 90% es porque no cumplen con sus obligaciones notariales, que es lo que está regulado en el artículo 37, presentación de testimonios especiales, avisos de cancelación, avisos trimestrales, ¿verdad? ¿Alguien levantó la mano? Sí, licenciada, yo le quería preguntar, en el artículo 3, que tienen impedimento para ejercer el notariado o son causas de inhabilitación, ¿esto se puede corregir si usted, por ejemplo, en el número 2, que era un ebrio habitual, pero ya dejó de ser un ebrio habitual y ya está bien en capacidad. Rehabilitado. Si lo podemos, si ya está rehabilitado, lo podemos habilitar para que vuelva a ejercer notariado, o es una tacha permanente. No, en el caso sí se podría, pero realmente yo les voy a ser sincera, yo he visto casos ahí de notarios que han tenido, pues, que son de hecho, bueno, en el caso, por ejemplo, de esta banda Los Topacio, había un notario que literalmente recibía licor a cambio de papel sellado. Tristemente es un mal ejercicio. El señor, pues obviamente fue a parar a prisión, ¿verdad? Ustedes, ¿por qué lo utilizaban terceros? Y por eso es que ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque ustedes tienen que aprender de los errores de otros, ¿verdad?
Las personas que son pues dependientes del alcohol o de las drogas, pues lastimosamente no tienen escrúpulos y les dicen, miren, dame una hoja de papel sellado por 1,000 quetzales, se los dan. O sea, para ellos es una fortuna. Lo que no miden son las consecuencias, ¿verdad?, de incurrir en este tipo de prácticas. Entonces, acá pues podríamos decir que son causas inhabilitantes, ¿verdad?, que van a impedir que el notario ejerza, ¿verdad?, de forma total o absoluta. Pero, por ejemplo, un ciego no puede ejercer notariado por la sencillamente lógica, ¿verdad? Un sordomudo que realmente no va a poder interpretar lo que quieren los clientes, plasmarlo en un documento, no lo puede hacer a través de una tercera persona, porque la fe pública la tiene él. Y pues yo sí vi a un notario que pues de hecho era ciego y él ya no podría ejercer el notariado, pues ahí se tendría que remitir a la corte, pero él tenía un impedimento permanente. Pero, por ejemplo, las personas que son civilmente incapaces, ¿quiénes van a declarar que una persona es incapaz? ¿Quiénes van a declarar que una persona es incapaz? Un juez, licenciada. Un juez. Un juez va a declarar que es incapaz una persona, ¿verdad? Entonces, ellos están facultados, ¿verdad?, para determinarlo, y claro que no lo va a hacer solo así, ¿verdad? Debe de seguirse un trámite para indicar que la persona no está civilmente incapaz, que es civilmente incapaz, ¿verdad? Entonces, en el caso de, por ejemplo, de los que han sido condenados, pues es fácil, hay una resolución. Pero en el caso del artículo 4 que nos señala que no pueden ejercerlo los que están en auto de prisión. Por ejemplo, un notario podría estar faccionando instrumentos públicos en prisión. No, licenciado. No, ¿verdad? No podría, ¿verdad? Los que desempeñan cargo público, nos indica acá que, por ejemplo, tienen un impedimento porque son asesores, o los que han incurrido por no presentar avisos trimestrales, ellos pueden subsanarlo presentando los documentos y pidiendo la exclusión de la lista, y pues pueden volver a ejercer el notariado. Lo único que les va a quedar ahí la tacha, ¿verdad? Y entre otros aspectos, sí quiero que me lean el artículo 3, 4 y 5, por lo menos, que está relacionado con este tema. Vamos a ver, bueno, durante el periodo de impedimento, que está en el numeral 17, en el periodo de impedimento, el tema es que durante ese lapsus de tiempo no podrían ejercer el notariado hasta que cumplan con todas sus obligaciones, y los que han sido inhabilitados hasta que cumplan la condena, ¿verdad? Que yo les compartí en los primeros días de clase de esta resolución, donde condenaban, por ejemplo, en el caso de muchos notarios, que esa banda les conté que eran como 33 personas las que vi, y como 25 eran notarios, no me pregunten cómo, pero 25 eran notarios, y realmente una estructura bastante fuerte. Pues ellos fueron, dentro de la condena que ellos tenían, era que no podían ejercer, ¿verdad?, el notariado, no podían ejercer cargos públicos, porque la ley es muy limitativa en cuanto a ciertos delitos, porque la ley, recordemos siempre, que es, por ejemplo, el Código de Notariados de 1946 y 1947. Entonces, realmente, pues, para ese entonces, 1,000 quetzales era mucho, ¿me entienden? No como ahora, que ahora, pues, no es tanto, ¿verdad? El valor no es lo mismo. Bueno, el 18 indica, la firma y sello del notario no coincide con la firma o sellos registrados. Fíjense que esto es bastante común también. Con el paso del tiempo nos va variando la firma. Si es así, siempre yo les sugiero que tengan una certificación donde ustedes van a firmar, registrar su firma, o no la hagan tan dibujada de manera de que después no la puedan hacer porque están con prisa. Entonces, nosotros, bueno, esta no es la firma del notario, y se le suspende y dicen, pero mire, ¿por qué me lo suspendió? Si realmente esa es mi firma, sí, pero la que no es la que está registrada. Igual sucede con el sello. Si el sello con el paso del tiempo se va desgastando, pero tenemos un sello registrado, lo que procede es hacer un cambio de sello, pero tenemos que cambiarlo en el registro, no solo realizarlo así y seguir cartulando, no podemos, porque la ley sí nos señala que debe de ser la firma y sello registradas, ahí sí no hay pierde.
El notario deberá actualizar el registro, ¿verdad? Firma y sello, o ambos casos si es así. Yo les sugiero de que ustedes con el paso del tiempo sí hagan un cambio, por lo menos de firma, ¿verdad? Porque les va variando. Todos los días llegan pues peticiones del Ministerio Público relacionadas con la firma y el sello de muchos notarios. Entonces, tal vez no es de tantos notarios, sino que sí hay varias investigaciones. Hay una fiscalía que se dedica a ver el robo de propiedades y todo. Entonces, ellos muy frecuentemente relacionados con delitos del registro. Entonces, piden registro de firma y sello, la firma del notario, aunque hayan fallecido. Yo he visto de 10 años, 20 años, todavía investigando casos de estafas y ese tipo de delitos relacionados con las propiedades. Bueno, se incluyen testados, adiciones o entrelineados en el instrumento con posterioridad de haber suspendido su inscripción. Este es un error bien, bien común. Ahí voy a necesitar que leamos pues estos artículos, el 14, el 36 del Código de Notariado, el 1578 del Código Civil. ¿Por qué? Una vez ha ingresado un documento al registro, no puede modificarse porque todo queda debidamente escaneado. Entonces, si nosotros venimos y digo yo, bueno, voy a presentar un testimonio acá, me lo suspenden en Guatemala, me voy a ir a Zacatecas a que me lo inscriban, lamentablemente todos estamos conectados. Entonces, bueno, miren, acá ya trataron de ingresar al registro un instrumento público, pero nosotros mandamos advertencias y el mismo archivo va a reflejar el documento. Entonces, mucho cuidado con eso, porque si ustedes vienen y alteran un documento que ya está previamente inscrito, bueno, registrado, pero aunque haya sido suspendido, queda escaneado, no nos lo van a inscribir en ningún lado. Nosotros estaríamos incurriendo en un delito, ¿verdad?, de alteración de documentos que no podríamos realizar. Entonces, ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado al momento de nosotros, si nos equivocamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la salida que nos da la ley si nosotros nos equivocamos en un dato, por ejemplo, en un instrumento público que ingresamos al registro? Cualquier registro me refiero. ¿Podríamos hacer una ampliación? Sí, si omitimos un dato, gracias Esther, es una ampliación, ¿verdad? Si pues hay ahí una confusión, una aclaración, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ver qué tipo de instrumento, pero ese es el fin, aclarar, ampliar o modificar, ¿verdad? Realmente no era el documento que tuve a la vista, cometí el tal error, pero sin embargo era tal, ¿verdad? Aclaro que no es este documento, sino que omití en el número de registro de poderes era tal, ¿verdad? Al momento de revocar, entonces ya lo enlazamos correctamente. Pero nosotros no podemos testar o alterar un documento que ya se ingresó a un registro porque todo lo tienen escaneado, máximo con la tecnología de hoy en día. La omisión de doy fe ya la vimos, ¿verdad? El instrumento público va a faltar las firmas o las firmas de los otorgantes o firmas del sello del autorizante, ¿verdad? El notario autorizante. En relación al testimonio, no reproduce la copia fiel del instrumento público, pues si nosotros estamos reproduciendo un testimonio, no podríamos venir y les conté acerca de una notaria que omitió la firma de uno de los comparecientes. Entonces, ella no podría venir y alterar en el documento, tiene que, en todo caso, en el instrumento público, que ya tiene en el protocolo, pero ahí ya no hay unidad del acto. Sin embargo, pues algunos lo hacen, ya es la fe pública del notario, ¿verdad? Ahí sí es responsabilidad suya. Y como manera de saberlo, pues es un poco complicado, pero realmente es responsabilidad del notario, la fe pública de él, ¿verdad? Por no coincidir el orden de las hojas tal y como están en el protocolo por mal fotocopiado, es lo que les indicaba en relación a la huella, ¿verdad? Que llegó al registro, ¿verdad? O, por ejemplo, el tema relacionado con la foliación es algo, pues, también bastante común. Cuando omiten, tienen idea de que cuando van documentos provenientes del extranjero y no toman en cuenta el documento que están insertando, sino que solo las de protocolo, no, tiene que ser todo. Por eso es que nosotros no podemos avanzar
y numerar todas las hojas de papel sellado, porque ustedes no saben si les va a llegar a su oficina y que les pidan que protocolicen un documento. El testimonio está incompleto, hay datos que nos faltan, ¿verdad? Que nosotros tenemos que leer estos artículos 66, 67 y 70. Falta la firma y sello del notario en cada una de las hojas del testimonio, que recordemos que según nuestro artículo 70, el artículo 70 de nuestro Código de Notariado nos indica que las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas en las que se compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la fecha en la que se compulsa. Entonces, todos estos requisitos no los podemos omitir al momento de extender, pues, un testimonio, porque si no, pues, vamos a tener inconvenientes. Bueno, en relación bueno, tiene que ir todas las hojas firmadas y selladas, ¿verdad? Falta la razón del testimonio, indicar el número de hojas, número del instrumento, fecha, lugar de otorgamiento del mismo, lugar o fecha en la cual se extiende, número de hojas, o si se omite completar una hoja bond, también esto lo tenemos que hacer ver conforme, pues, estos artículos que ustedes van a leer más tarde. Yo voy a tratar, no creo que terminemos hoy, porque aparte que quedan 10 minutos y quiero pues darles por lo menos unos 5 minutos. Me falta todavía el tema relacionado con la apostilla. Tal vez, bueno, vamos a seguir en la siguiente. ¿Ustedes no saben cuándo son los exámenes? ¿No ha salido el calendario? ¿No se han fijado? ¿O no lo han publicado? ¿No saben? No he visto. No de manera oficial, licenciada, estaba como para el 19, o sea, digamos de hoy en 8, pero no, o sea, no está confirmado. ¿Verdad? Bueno, gracias. De hecho, pues los exámenes de recuperación, pues los trasladaron todavía una semana después. Empezamos una semana después de lo que se tenía estimado. Supongo que por eso es que no han publicado, pero ahí vamos. Si ustedes se enteran, ahí me cuentan, porfa, porque sí quiero ver cuántas clases nos quedan previo a, pues, a que terminemos algunos temas. Posiblemente, pues, no podríamos terminar en diciembre porque sencillamente empieza escuela de vacaciones, ese es otro tema, ¿verdad? Bueno, vamos a estar atentos y si se enteran, me cuentan. ¿Quién levantó la mano? ¿No? Disculpe, licenciada, yo considero que tal vez va a haber más tiempo porque están en examen de recuperación ahorita. Sí. Y por la fecha que dijo la compañera, no creo que sea antes. No, ¿verdad? Bueno, gracias. De todas maneras, los notariados somos los últimos en examinar. Así que creo que todavía tendremos unas 3 clases más. Si no, bueno, sí, 3 porque el feriado cae 15 jueves, entonces no nos afecta. Bueno, una copia legalizada o testimonio especial del instrumento público no es susceptible de inscripción. Recordemos que el testimonio especial lo vamos a presentar en la unidad de testimonios especiales, no en el registro de poderes. Y una copia legalizada no, porque la ley señala que debe de ser un testimonio, ¿verdad? Entonces, por eso es que se suspenden. Sí hay algunos procuradores que pobrecitos se confunden y presentan el testimonio en testimonios especiales y el testimonio especial en el registro de poderes, o confunden los impuestos, miren, pobrecitos, porque ya al colocar los timbres no los pueden despegar. Entonces, yo no sé qué pasará ahí, pero sí hay inconveniente. No los cobran. Se los cobran, ¿verdad? Pobrecitos, pero por eso tienen que aprender, entonces, para no confundirse, porque esos dolores, esos errores sí duelen, ¿verdad? Entonces, no se los van a inscribir. Y pues, si no falta, yo creo que son ellos, ¿verdad? Los que se han confundido a veces y se suspenden, ya me imagino, ¿verdad? Bueno, se presentan fotocopias ilegibles, que es lo que platicábamos acerca de la huella, ¿verdad? Del testimonio que ingresaron hoy. Actos de protocolación, no se incorpora al testimonio el documento proveniente del extranjero. Miren, pues tratándose de un acta de protocolación, cuando nosotros, ese tema me falta en relación al acta de protocolación, cuando son documentos provenientes del extranjero, no incorporar, ¿verdad? El documento, pues digamos que proviene del extranjero, ¿dónde va a quedar? Según estos artículos.
En el protocolo y forma folio. Así es. Ajá, va a quedar en el protocolo. Entonces, nos vamos a colocar al testimonio para el registro el documento proveniente del extranjero, ¿verdad? Entonces, son también aspectos y errores que cometemos. El instrumento público no es objeto de inscripción en el registro de poderes. Ay, no falta el que lleve el protocolo, ¿verdad? Con el instrumento público. Entonces, también no van a registrar cartas poder, ¿verdad? No el contrato como tal o tipo de negocio jurídico. El mandatario no está facultado expresamente para otorgar mandatos o sustituirlo total o parcialmente. Llegó al registro, pues, varios aspectos, varios notarios que a veces se confunden. No podemos dar facultades, como lo vimos anteriormente, más amplias de las que nos han dado a nosotros como mandatarios. Viene alguien y me da mis facultades, yo no puedo dar más de allá de lo que a mí me dieron. Entonces, no puedo otorgar un mandato general como a un apoderado si realmente a mí me dieron un mandato especial. Entonces, no podemos dar más por menos, ¿verdad? No se puede. Entonces, eso es algo pues bastante común, que no debería de pasar, pero pasa, ¿verdad? Entonces, de todas maneras, aparte que lo van a suspender, vamos a tener que volver a molestar a nuestros clientes. Mire, ¿cómo le vamos a ir a decir? Mire, me suspendieron el mandato, ¿me puede firmar otro? Y al final cada hoja de papel sellado es bien cara, ¿verdad? Creció un 500%, si no estoy mal. Ya no es un 100%, es un 500%. Entonces ya duele hasta equivocarse, ¿verdad? En las hojas de papel sellado. Omitir la sustitución o no, si nos vamos a reservar o no el ejercicio de ese poder, yo lo puedo sustituir si me lo facultan, pero aún así me puedo reservar el ejercicio o no me lo puedo reservar. Dejo, en otras palabras, que el apoderado pueda hacer todo lo que a mí me facultaron, pero yo me quedo también con esas facultades, o bien yo no me reservo el derecho de ejercicio y se lo doy todo a él para que él se encargue con el mandante. Entonces, sí necesitaría que leyéramos el 190, que ya lo vimos en la literal N específicamente, el 1702 y 1707, por favor, para que los veamos en la siguiente clase. Yo no creo, miren, pues voy por la página 5 y son 11, entonces quiero terminar en la siguiente clase el tema, porque son aspectos que me interesan que sepamos, porque mucho, pues, de lo que ustedes ya se pudieron dar cuenta, va a venir en el examen relacionado con el tema del mandato, las generalidades que ya vimos, pero quiero abarcar otros temitas también. Y la otra semana que nos tocaría presencial, yo sí necesitaría que hiciéramos el ejercicio de las escrituras, ya empezar, que ustedes lleven sus hojas de papel español, por favor, para poderlo faccionar. Si no consiguen de papel español, que yo creo que todavía consiguen, también podrían utilizar pues hojas en líneas en todo caso, pero así sería como mucha excepción, hojas en blanco si no, para que lo tengamos presente. Si eso es lo que necesitaría, vamos a dejar la clase por acá y pues el día lunes siguiente, digamos hoy pues no vamos a terminar. Voy a tratar de seguir con este tema porque queremos ver el tema relacionado con la promesa en la siguiente para que empecemos a ver la diferencia también con la compraventa y poder faccionar los instrumentos estos en la presencial. Licenciada. Sí. Licenciada, perdone una pregunta. ¿Este documento que estamos revisando lo podemos descargar nosotros también? Sí, descárguenlo. ¿Lo puede compartir? Ah, ok. También, pero si no, lo que yo quiero es que ustedes lo busquen, muy bien. Sería genial para que ustedes descarguen el documento. Sí, ¿cuál es el nombre del documento? Está en suspensiones, quiero ver si me deja. Vamos a ver así rapidito. Gracias. Organismo judicial. Archivo de protocolos, creo que me aparece. Aquí aparece documentos a descargar. Quiero ver si me sale. Vamos a ver así rápido. Ahí. Vamos a ver si sale.
Archivo General de Protocolos. Ajá, déjenme ver. Consulta, documento, bueno, está relacionado hasta con la juramentación, eso les va a servir a ustedes. Miren. Leyes, acuerdos, quiero ver si me aparecen. Acá, miren, pues, donde están viendo la proyección, ustedes pueden descargar el directorio que no les va a servir ahorita. Lo relacionado con la consulta a distancia, esto pues sí es importante que les va a servir. Documentos a descargar, déjenme ver si aparecen. Calendario, obligaciones notariales, ahí aparecen cuántos son los fines de trimestre, las cápsulas del registro, las cápsulas de supervisión notarial, que ese es otro tema que vamos a ver. Me parece que es esto, casos recurrentes, el numeral 4. Y, déjenme ver. Sí, ya vieron. Sí. Entonces, ahí están todos estos documentos, acá está el numeral 4 que estamos viendo, aquí están las cápsulas de supervisión, que ese también necesito que las descarguen porque lo vamos a ver, yo diría que después de la compraventa quiero hacer como una pausa y ver esto porque les va a servir para ustedes empezar a hacer su protocolo. Las cápsulas del registro de poderes, estos también, véanlo, es como una manera, digamos, más resumida, de hecho las vamos a cambiar algunas, que en ese proceso estoy, para dejarlas como más claras, pero está básicamente lo que les he explicado, ¿verdad? Incluso acá está lo del mandato, no hay mandato especial con cláusula especial, cositas así, son cápsulas al final. Y está la guía para revisión de protocolo. Está todo lo relacionado con la juramentación cuando se van a juramentar. Entonces, sí, descarguen estos documentos. Yo creo que vamos a dejar la clase por acá porque ya les toca con el doctor Almengor. Y entonces, voy a dejar de compartir y vamos a dejar la clase acá. Los veo, primero Dios, en la próxima clase. Muchas gracias, Stalet. Muchas gracias, Rosy. Feliz noche a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.